Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches con todos. ¿Me confirman, por favor, que pueden ver la pantalla y que me escuchan bien? Sí, ahí me Perfecto. confirman. Fuerte y claro, ingeniera, fuerte y claro. Gracias, perfecto. Muy bien, entonces iniciamos la sesión del día de hoy. El tema que vamos a tratar es el de identificación de peligros y evaluación de riesgos. De hecho, este módulo, que es el segundo, Eh, va a ser bastante dinámico. Vamos a tener una parte teórica y también vamos a tener una parte práctica el día de hoy y también el día de mañana, ¿ya? El objetivo de esta capacitación básicamente es que todos puedan al final de este módulo verificar la correcta elaboración de su IPC, así como también poder elaborar lo que es la matriz IPC, ¿ya? El temario del día de hoy es el siguiente. En primer lugar, vamos a hacer una introducción a lo que es el IPC. Vamos a recordar también el marco normativo aplicable, pero aquí ya de una forma mucho más específica, con el objetivo de que podamos revisar aquellos lineamientos tanto de las normativas legales en SST como otros aplicables que debemos de nosotros como organización tener con respecto a los peligros y riesgos, ¿no? Por ejemplo, uno muy importante, el de tener exhibido el IPC, otro punto también que se revisa bastante en auditorías y fiscalizaciones, que es la actualización anual, entre otros. Vamos a ver conceptos claves, por ejemplo, peligro-riesgo. Vamos a conocer los tipos de IPC. Tenemos tanto el IPC base, ¿no? Que es por puesto de trabajo, tenemos el IPC continuo, también vamos a revisar lo que es el ATS, ¿ya? Que también ustedes tienen que conocer cuál es la diferencia entre ellos, cuándo se aplica uno, cuándo se aplica el otro, etcétera. Ya yendo para la parte práctica, vamos a ver lo que es la identificación de las actividades que tiene un puesto de trabajo, cómo se debería ejecutar esta identificación de forma correcta. Por ahí les voy a compartir un formato, si es que por ahí van a empezar a ejecutar por primera vez el IPERCEP, les va a ser de bastante ayuda. Luego la identificación de peligros, tenemos una pequeña práctica de identificación de peligros en donde todos van a participar. Y luego vamos a ver la parte uno de evaluación de riesgos, como un preámbulo, ¿no? De cómo se ejecuta, pero ya el día de mañana, en el módulo 2 vamos a entrar directamente ya a la parte de evaluación, ¿ya? Yo les voy a presentar una matriz IPER-C bastante dinámica que cumple con la normativa, ya en un formato Excel, para que ustedes puedan ejecutar la actividad, ¿no? Y pues luego los controles operacionales, vamos a ver los documentos obligatorios el día de mañana con respecto a lo que debemos tener para toda la gestión de peligros y riesgos. Vamos a ver un apartado de lo que es mapa de riesgos, que es bastante sencillo para cumplir con todo nuestro temario, ¿ya? Así que pues tenemos todo esto, todo este contenido que vamos a trabajar entre hoy y mañana. Ya saben que cualquier duda, consulta, comentario, pueden ustedes hacerlo a través del chat. Yo voy a estar permanentemente atenta. Pueden también levantar las manos si es que tienen por ahí alguna duda durante el periodo. No hay ningún problema o inconveniente. Tengan la total confianza. El taller de mañana sí va a ser de forma grupal, ¿ya? Voy a formar grupos aleatorios. La idea es que también ustedes puedan interactuar, porque recuerden que lo que es el IPER-C es una actividad grupal. Es con la intervención no solamente del área de seguridad, tienen que intervenir los dueños de los procesos, el personal implicado en la actividad de forma obligatoria. Así que es un proceso que se trabaja de forma colaborativa, ¿ya? Bien, entonces, bien, yendo ya por la parte de la introducción del IPER-C,
¿ya? Ya hemos indicado, acá el objetivo principal es que todos adquieran la competencia necesaria para todo el proceso adecuado de la gestión y per se. Y que también estén en la facultad de que cuando ingresen a una nueva empresa o hagan consultoría a cualquier tipo de organización, ustedes puedan reconocer, mejorar lo que es la matriz y per se, ¿ya? No existe una metodología ideal, todas las metodologías son buenas, hay algunas que son más complejas, algunas que son más sencillas. Lo importante de la metodología que ustedes al final vayan a elegir es que ustedes lo manejen. Y así que no hay que tratarnos de complicarnos con hacer mapas de calor tan complejos. Eh, Acá lo importante es que tanto ustedes como el personal de su organización que va a aplicar, pues lo reconozca y le sea bastante ágil en su elaboración, ¿ya? Ahora, tenemos dos aspectos importantes en lo que es el IPRC. Uno, el IPRC propiamente dicho, ¿ya? Y la matriz IPRC. El IPRC propiamente dicho, como nos indica la normativa, es el proceso en donde identificamos peligros, evaluamos riesgos y establecemos controles, ¿ya? Es un proceso, es una gestión como tal y es obligatorio en todo tipo de organización. Si ustedes ingresan a una organización que no tiene IPRC, por un tema legal estaría incumpliendo y por ende, pues podría tener una sanción, como ya lo hemos visto en la sesión anterior. Y de hecho, en las siguientes sesiones que ustedes van a ver con otros docentes, también van a ver la importancia y el dinamismo que tiene el IPRC porque interactúa con todos los procesos de gestión. Es uno de los procesos más importantes dentro de una empresa. Ahora, la matriz como tal ya es el esquema, ya es la herramienta que vamos a utilizar para poder hacer esta gestión. Em, Obviamente, aquí vamos a tener todo nuestro proceso de IPRC, desde la identificación del proceso, las actividades y la evaluación con los controles. Esta matriz, de hecho, a su vez, tiene un esquema, tiene una metodología específica. Por ejemplo, aquí esta metodología es de frecuencia con severidad de 5 por 5, ¿no? ¿Por qué? Porque acá tenemos para severidad 5 apartados, ¿no? 5 ítems, 5 niveles, y para lo que es la frecuencia, lo mismo, ¿no? Existen otras metodologías, claro está, hay de 3 por 3, hay incluso de hasta 10 por 10. Y repito nuevamente, la metodología que ustedes elijan está bien, ¿ya? Lo importante es que ustedes sepan manejar y comprendan cuál es el uso, cuál es cuando uno analiza el tipo de severidad, el tipo de frecuencia, etcétera. ¿Cuál es el proceso de elaboración del IPRC? Y para esto yo les recomiendo, si es que de hecho manejan ya un procedimiento y si aún no lo manejan, tienen que tener un procedimiento de lo que es toda la gestión de IPRC. Es obligatorio, ya que de acuerdo a este procedimiento ustedes van a empezar a capacitar a toda la organización. Ahora, ¿qué cosa o cómo debe estar constituido este procedimiento? En primer lugar, a grosso modo, debemos de tener un parámetro para poder nosotros tener todos los puestos de trabajo. Y cuando indico los puestos de trabajo, no es solamente como yo lo conozco, sino cómo está dentro de la planilla, ¿ya? Y para este punto, yo les recomiendo que vayan con recursos humanos y les soliciten la planilla actualizada de los trabajadores. Y aquí está, obviamente, la lista de los puestos de trabajo. Básicamente, de acuerdo a la planilla, ustedes tienen que esquematizar. ¿Y por qué es tan importante este punto? ¿Y por qué lo tenemos que hacer con recursos humanos? Ya se ha verificado bastante en muchas fiscalizaciones que cuando elaboramos el IPRC,
y sucede, por ejemplo, un accidente mortal, viene la SUNAFIL, te empieza, obviamente, el primer documento que te va a pedir y te va a solicitar, que empieza a solicitar muchos documentos, va a ser el IPERCE, si has identificado los peligros y riesgos asociados al puesto. Y lo que va a validar es que toda la trazabilidad documentaria de este trabajador, ¿no? Porque al ingresar un trabajador, nosotros tenemos diversas gestiones, desde la inducción hasta las capacitaciones, le entregamos su IPERCE, sus peligros y riesgos y toda una gestión. Entonces va a validar que de toda esta trazabilidad documentaria, obviamente se haya considerado el puesto de trabajo tal y como está en la planilla. Si este puesto de trabajo tuvo, digamos, por ejemplo, asistente de mantenimiento, y yo le he puesto como técnico de mantenimiento porque así lo comentaban de boca, y al final no está coincidiendo con la planilla, para la SUNAFIL básicamente va a ser como que esta persona no tuvo un IPERCE. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la planilla, el puesto era asistente de mantenimiento, no técnico. Entonces, prácticamente tú no hiciste el IPERCE. ¿Ok? Así que este punto es importante y es lo primero que tienen que verificar. Yo, particularmente en muchas auditorías, que he ejecutado, he validado que esto en algunos casos no se está cumpliendo del todo y es por más que todo desconocimiento, ¿ya? A veces desconocimiento de fiscalizaciones y eso. Así que lo primero que también les recomiendo a ustedes es que validen, si es que aún no lo han hecho, que todos estos puestos de trabajo según la planilla estén esquematizados y tengan su IPERCE, pero literalmente como está, ¿ya? Obviamente, cuando pidan la planilla de recursos humanos, solamente van a indicarles que requieren la lista de los puestos de trabajo según planilla, porque ustedes saben que la planilla es amplia y esta contiene también información confidencial. Obviamente, la información confidencial a nosotros no nos interesa como seguridad. Lo único que queremos es que tener una lista formal de los puestos de trabajo. ¿Bien? Una vez que ya tengo los puestos de trabajo, que es totalmente importante porque el I per se es por puesto de trabajo de acuerdo a la normativa legal, voy a tener un esquema de cómo voy a ejecutar mi listado de procesos, actividades y tareas por el puesto de trabajo. Bien, esto varía de organización en organización y también lo vamos a ver con detalle más adelante. Por ahí les voy a indicar formas en las cuales nosotros podemos hacer este listado, ¿ya? Y por ahí también algún ejemplo en donde ustedes pueden aplicar el IA para hacer esta actividad, que también les puede facilitar un poquito poder identificar, ¿ya? Procedimientos, porque de hecho aquí vamos a tener que leer procedimientos instructivos asociados al puesto. El siguiente apartado, una vez que ya tengo esto esquematizado, es la identificación de peligros, porque para hacer esta identificación de peligros, yo tengo que tener este listado, porque el peligro va a ser en base a las tareas de este puesto de trabajo, ¿no? Si nos damos cuenta, es toda una trazabilidad. Obviamente, esta identificación de peligros también ustedes lo tienen que explicar en su procedimiento y tienen que indicar también en dónde lo van a hacer. Obviamente, van a hacerlo en su matriz y per se. Luego que una vez se identifica el peligro por esa tarea, van a identificar los riesgos de la misma forma y luego, de acuerdo a la metodología que ustedes hayan elegido, van a empezar a hacer la evaluación de los riesgos. Esta evaluación del riesgo también tiene que estar claramente identificado en su procedimiento. Desde cómo ustedes determinan la severidad, los niveles de severidad, hasta cómo determinan también la probabilidad y los niveles de probabilidad y su mapa de calor. Bien esquematizado, bien explicado. Otro punto es que también les recomiendo, así como les voy a pasar en el ejemplo de matriz y per se, que por ahí confirmarán si ya lo subieron al aula, en todo caso igual yo les voy a compartir por el chat. Tienen que dentro de esta matriz tener en una pestaña aparte este mapa de calor para poder facilitar todo el análisis, ¿no? También es una recomendación que les
doy. Y finalmente la determinación de los controles operacionales. Bien, entonces prácticamente todo este proceso tiene que estar esquematizado y aquí también obviamente se le va a añadir aspectos importantes, como por ejemplo que el IPC tiene que ser actualizado mínimo una vez al año, aspectos legales, lo que les había comentado en la sesión anterior, los términos y definiciones de acuerdo al reglamento de la ley asociados a lo que es peligros y riesgos, también los vamos a incorporar en este procedimiento. Y básicamente eso. Bien, así que aquí les he presentado un esquema resumen. Ahora, ¿por qué es tan importante la elaboración del IPC? De hecho, data a nivel mundial indica que al año mueren 2,3 millones de trabajadores, ¿ya? Debido a lo que son accidentes laborales y también enfermedades. Aquí entra a tallar la prevención, ¿no? Y esta prevención está esquematizada dentro de nuestra matriz IPC, porque ese es el objeto principal, el de poder prevenir cualquier tipo de accidente a través de controles. Por eso, en nuestro país, que es Perú, el IPC es una obligación legal, ¿ya? Todos los trabajadores tienen la obligación de que cuando ingresan, antes de ejecutar sus actividades, tienen que conocer sus peligros y riesgos. Esto debe estar dentro de la inducción. Por eso cuando hablamos de inducciones específicas, nos vamos a que no solamente es, ok, le voy a explicar acerca de qué actividades va a hacer, cómo van a hacer, dónde va a trabajar, los aspectos generales, sino también tiene que estar asociado de forma específica en sus peligros y riesgos según las actividades que vaya a ejecutar. Por eso yo les recomiendo que la inducción específica es en donde tienen que aprovechar para poder inducirlos en lo que es su matriz y per se de su puesto de trabajo. Y es obligatorio, ¿ya? Así seas una empresa con un solo trabajador, igual tienes que tener IPC. Así seas una organización que hace modalidad teletrabajo o solamente trabaja en oficina y los peligros y riesgos son mínimos, igual lo tienes que tener. Bien, ahora, ¿cuál es el objeto o qué es lo que nos permite? Pues, como ya lo hemos indicado, identificar peligros, obviamente, antes de ejecutar las actividades. ¿Ya? Y aquí hay un concepto bastante importante que es la gestión del cambio, ¿ya? Y es que cuando nosotros implementemos nuevos procesos, nuevos puestos de trabajo, nuevas maquinarias, tenemos que elaborar el IPC y o actualizar el mismo. Es decir, yo no puedo permitir que mi trabajador manipule un nuevo equipo si es que aún no se le ha ejecutado el IPC del uso de ese equipo. Si es que este trabajador se accidentara sin haber ejecutado este análisis de peligros y riesgos, obviamente también habría una sanción de por medio porque no se está cumpliendo el proceso adecuado. Y obviamente ya sabemos la causa del por qué se accidentó, ¿no? Claramente es porque no hemos establecido, no hemos hecho prevención, no hemos ejecutado controles. Bien, así que ¿por qué es importante? Y acá también en este esquema vamos a ver cómo se va a asociar con todo el proceso. En primer lugar, de hecho, es un tema en la capacitación. Es decir, normalmente las organizaciones dentro de las 4 capacitaciones obligatorias, el aspecto de I per se es de cajón, siempre va a ir incluido. En este punto, yo les recomiendo bastante, si es que van a contratar a una empresa tercera o si ustedes mismos lo van a hacer, em, tienen que hacerlo basado en su metodología,
¿ya? Yo sé que si uno mismo capacita, bien, conozco la metodología, entonces voy a capacitar en la metodología que tengo según mi procedimiento. Pero ¿qué sucede si contrato un tercero? Si es que al tercero no le doy mi procedimiento, no le doy un ejemplo propio de lo que yo manejo como empresa, pues va simplemente a ser una capacitación general. Y eso es lo que yo no quiero. Si es que yo voy a utilizar como tema de capacitación el IPER-C, este tiene que ser específico, ¿ya? Otro punto es que si no hubiera ejecutado mi per se, no tendría o no sabría de forma adecuada qué tipos de equipos de protección personal y o colectivos voy a utilizar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque mi per se yo analizo de acuerdo al nivel del riesgo qué tipo de EPP, si es que aplica, voy a utilizar. El tema del IPER-C también es previo a la elaboración de mapas de riesgo y planes de contingencia. Y esto también lo vamos a ver en el caso de mapa de riesgos, ya que antes de elaborar mi mapa de riesgos, yo tengo que considerar, obviamente, cuáles son estos riesgos dentro del IPER-C, que los voy a poner dentro del mapa, ¿ya? Ya que el mapa de riesgos es gráfico. Pero ¿de dónde voy a considerar y sacar toda esta data? Obviamente de esta matriz IPER-C. Y el plan de contingencia. ¿Cómo yo voy a saber qué tipos de planes de contingencia son necesarios ejecutar dentro de mi empresa? Ah, porque también dentro de mi IPER-C voy a analizar qué tipos de emergencias voy a tener, ¿no? De acuerdo a la ubicación, de acuerdo a dónde se ejecutan las actividades. Entonces, también es una forma de soporte para los planes de contingencia. Los procedimientos, los famosos PETs y los estándares también salen dentro o por el IPER-C y es parte del control documentario, porque es un control administrativo que normalmente mencionamos dentro de esta matriz. La planificación preventiva, como les comenté, los planes, programas, capacitaciones, que también son controles que salen del IPER-C. Si no fuera por el IPER-C, yo no sabría qué capacitaciones, qué charlas, qué programas adicionales requiero, ¿no? También es un esquema para poder saber si es que voy a necesitar o si es que puedo eliminar algún peligro, sustituir, hacer control de ingeniería, control administrativo, etcétera. Y también son de base para los aspectos de salud ocupacional. Y con esto también les repito, si es que aún no les, si es que ya les he dicho antes, no se separen del área de salud, porque el IPER-C son peligros y riesgos de seguridad y salud. Entonces, el médico ocupacional también tiene que validar esta matriz con los aspectos asociados a salud, ¿ya? Y también es importante de que nosotros tomemos estos exámenes, por ejemplo, los monitoreos ocupacionales, los exámenes médicos, para poder elaborar el IPER-C. Por ejemplo, los monitoreos ocupacionales con respecto a los aspectos psicosociales, ¿ya? Em, Todos sabrán, y si no lo saben, pues hoy día sí o sí, si es que no lo tienen que tener, es los riesgos psicosociales son obligatorios para todos, ¿ya? No es como los riesgos químicos, ¿no? Los riesgos químicos, los peligros y riesgos químicos no necesariamente le van a aplicar a todos porque quizás no todas las organizaciones van a manejar algún químico. Por ahí podría haber alguna organización que no lo maneje, puede ser. Pero en el caso de los riesgos psicosociales, absolutamente todos podrían tener este riesgo. Entonces, ¿qué me había pasado en una revisión del IPER-C? Pues dentro de la matriz habían puesto para un puesto de trabajo determinado lo que es el riesgo psicosocial, ¿ya? Y al revisar esta matriz, el nivel del riesgo, ¿ya? Dentro de todo el análisis, estaba como muy bajo, ¿ya? Muy bajo. Ah, perfecto. El nivel del riesgo está bajo. Perfecto.
Entonces, lo que hice fue ir con salud ocupacional y le pedí sus monitoreos de riesgos psicosociales. Dije, ok, perfecto, necesito este informe para ver cómo está en el informe el nivel del riesgo, porque ahí, de acuerdo a la muestra que toman, te analizan, ¿no? Cómo está este riesgo dentro de tu organización también. Y cuando lo revisé, pues en diversos factores psicosociales, ¿no? Que ellos estaban analizando, había que estaban en niveles alto y muy alto. O sea, tenían harta chamba que hacer con respecto a estos factores. Entonces, no había una congruencia entre el monitoreo ocupacional, en este caso el monitoreo ocupacional de riesgos psicosociales, con lo que habían puesto en la matriz per se. Obviamente, yo me voy a eso, a que ustedes tienen que tener esa congruencia. Si ustedes esta matriz hiper se le pasan a su médico ocupacional, obviamente él les podría levantar el alerta correspondiente. Oye, ¿sabes? Estás poniendo muy bajo este riesgo psicosocial, pero nuestros monitoreos lo tenemos en niveles muy, muy altos, necesitamos controles para mejora. Entonces, ahí trabajando en conjunto, ustedes van a poner lo que es realmente o cómo está nuestra organización con respecto a ese nivel. Bien, así que por ahí les paso a ese tip que la verdad es que en algunas auditorías he detectado no conformidades debido a que no han considerado aspectos de salud dentro del IPC. ¿Cuál es el marco normativo? ¿Ya? Tenemos primero un punto importante dentro de la ley con respecto a la participación de los trabajadores. ¿Ya? Bajo este punto, yo les quiero indicar de que en una auditoría o fiscalización les van a pedir una evidencia. ¿Y qué evidencia podrían ustedes presentar? O por ahí si en el chat me comentan con respecto a la participación de los trabajadores. ¿Qué tipo de evidencia podrían ustedes tener o cómo podrían sustentar de que sus trabajadores están participando en la identificación de peligros y evaluación de riesgos? Bien, ¿qué es lo que están ustedes haciendo actualmente, por ejemplo, para poder hacer esta mejora o para poder cumplir, ¿no? Si viene una fiscalización o un auditor y te dice, bien, Gustavo, quiero la evidencia de que tus trabajadores han participado en la elaboración del IPRC. Uy, ¿qué cosa es lo que presento? A ver, por ahí en el chat, si por ahí alguno tiene una idea o si puede compartir qué es lo que tiene como evidencia, sería excelente. Si no, igual yo les voy a indicar qué es lo que pueden hacer, ¿no? Como organización. Porque esto realmente lo piden en auditorías de SUNAFIL, del MINTRA, en auditorías ISO. Y algunos se quedan como que helados porque no lo sabían o no lo habían mapeado de esa forma, ¿ya? Lo que algunas organizaciones presentan es, por ejemplo, cuando van a hacer el análisis de un IPRC, como es por puesto de trabajo, invitan a trabajadores de ese puesto a poder revisar, a poder verificar si es que están todos los controles dentro del IPRC. Entonces es como una reunión en la cual está participando el trabajador. Y de esa reunión hacen un registro, ¿ya? Puede ser, algunos hacen un acta de reunión y otros hacen como una lista de verificación que ellos firman. Ambos es válido, pero la cosa es que tiene que haber una evidencia. Por ahí pueden tomar una evidencia fotográfica, también lo pueden hacer, pero yo les recomiendo que también hagan un registro. Bien, y no vayan a dejar de invitar a la organización sindical, ¿ya? Sobre todo si es que tienen sindicato. Bien. Sí, claro, Mateo. También un libro de firma con presencia de la charla. Sí, lo que es las charlas de seguridad son de bastante ayuda cuando ustedes ejecutan
la difusión, cuando quieren también hacer participación y consulta con los trabajadores. Así que esa es una idea también excelente, sobre todo porque aprovechan esos 20 minutos de charla y empiezan a explicarles qué es lo que tiene el IPRC, cuáles son las mejoras y pues ya tienen el registro de esa participación. Bien, ahora, la siguiente evidencia es que obviamente es un tema permanente, ya los aspectos de gestión del riesgo y la obligación recae específicamente en el empleador, ¿ya? Ahora, otro punto importante es el artículo 57, que nos dice que el empleador tiene que actualizar la evaluación de riesgos una vez al año como mínimo, ¿ya? Con esto les hago una pregunta. ¿Qué pasaría si yo hoy día, 20 de marzo, estoy auditando una empresa y su IPRC está con fecha de 18 de marzo del 2024? Del 2024. ¿Ustedes lo observan o no lo observan? Por ahí que me dicen, ¿está conforme o no está conforme? ¿Está cumpliendo con lo que indica el artículo 57 de la ley? Quizás ustedes están haciendo un checklist de la empresa, están empezando a validar, porque la verdad es que esto es lo primero que te validan. ¿No ves que una organización tiene los IPRCs exhibidos de acuerdo a la norma? Entonces los auditores automáticamente empiezan a validar fechas. Fechas, verifico fecha, verifico fecha. Pero, ¿qué dicen ustedes? 18 de marzo. Bien, Renato, exacto. ¿Qué ustedes pondrían? Obviamente una observación, ¿no? Ya caducó, del 18 de marzo del 24. Estamos ahorita 20 de marzo, entonces no han actualizado. Es una vez al año, eso es como mínimo, no debe pasarse. Ahora, les hago otra pregunta, porque acá nos dice otro punto adicional. Cuando cambien las condiciones de trabajo o se hayan producido daños a la seguridad y salud de los trabajadores, ¿no? Y con daños a la seguridad y salud, ¿a qué nos estamos refiriendo? Y lo estoy escribiendo acá. A los accidentes, ¿no? A los accidentes de trabajo. Bien. Ahora, les hago otra pregunta. ¿Ustedes están auditando el IPC de su empresa o de otra empresa? Y tienen y revisan el IPC del puesto de trabajo del asistente de mantenimiento. Y este efectivamente tiene fecha del 2 de enero, disculpen mi letra, 2 de enero del 2026. ¿Ya? Sin embargo, revisando los informes de accidentes, los registros, verifican que con respecto a este puesto de trabajo estuvo involucrado en un accidente incapacitante de 20 días, por ejemplo. Es un día, estoy poniendo día cualquiera. Y este accidente específicamente fue el 2 de febrero del 2026, ¿ya? Justo un mes después que se actualizó, fue el accidente. Pero ustedes evidencian que el IPRC que tiene esta empresa está con la fecha del 2 de enero del 2026. ¿Qué harían en este caso? ¿Es conforme o no es conforme? Miren, se está cumpliendo el año, pero que estamos verificando. Hubo un accidente. Muy bien, Giancarlo, exacto. Al haber este accidente, así haya sido al día siguiente, obligatoriamente, al haber un accidente, y esto lo van a aprender en el módulo de investigación de accidentes, ¿no? Que tienen más adelante. Ay, disculpen, se movió. Ya, disculpen que se me movió ya, disculpen, acá, ya. Al haber un accidente, obligatoriamente ustedes tienen que hacer un análisis de causas, ¿verdad? ¿Por qué sucedió el accidente? Hacen un análisis de causas
Y de estas causas van a identificar la causa raíz y van a establecer acciones correctivas. Y estas acciones correctivas vienen a ser los nuevos controles o controles mejorados que tienen que incorporar en su I+C. Bien. Y por eso es obligatorio que estos nuevos controles o controles mejorados, al estar en el I+C, tiene que haber una actualización y por ende una aprobación nueva, ¿no? Y obviamente, si el auditado te dice, ah, sí, pero ya lo estamos actualizando, ya tenemos, estamos 20 de marzo y ya lo tenemos, ya lo tenemos. Igual no sería válido. ¿Por qué? Porque es un accidente de trabajo. Em, la actualización tiene que ser lo más inmediata posible, ¿ya? No puede esperar más de una semana, yo como recomendación, para poder establecer los nuevos controles basados en la investigación. Ya si estamos 20 de marzo, ya pasó más de un mes, ya casi 2 meses del accidente. Entonces, ellos están conviviendo con ese riesgo, están conviviendo con los controles que no han sido eficaces. Así que por ese motivo, la misma norma te indica que es obligatorio la actualización luego de haber ocurrido un accidente, ¿no? Un daño en la salud. Ahora, si hay un nuevo puesto de trabajo, igual. Si hay una nueva máquina o equipo, igual, ¿no? Bien, así que por favor, a tener bastante cuidado con ese punto de la norma. Sí, Walter, exacto. Sí, igual si hubo un incidente. Si bien es cierto, en la norma, aquí, bueno, al menos en este requisito, no te indica, porque cuando hubo un daño, prácticamente o básicamente es un accidente. Sin embargo, cuando hay un incidente, también haces un análisis de causas y también estableces acciones correctivas, ¿ya? Y esas acciones correctivas también las metes dentro de tu I+C y obviamente también tienes que mandarlo a aprobación de nuevo, ¿sí? Así que sí, aplica también para incidentes. Y porque recuerden, si bien un incidente no se originó el daño como tal, si no ajustas y haces los controles suficientes, ese incidente a la siguiente se va a volver un accidente. Así que nosotros no podemos vivir con ese acto condición. Bien. Y sí, Maricielo, en el caso haya nuevos trabajadores también. Y aquí en la misma norma te lo indica. Ay, disculpen que no. Ya, listo. En la misma norma lo indica cuando cambien las condiciones de trabajo. ¿Y cuándo cambian las condiciones de trabajo? Cuando hay un nuevo puesto de trabajo, cuando se implementa un nuevo proceso, cuando se implementa una nueva área de trabajo, un nuevo equipo, una nueva maquinaria, un nuevo instrumento, etcétera. Bien, en caso de todos ellos, como les mencioné, la gestión del cambio está presente y por ende el I+C también entra a tallar como punto importante. ¿Ya? Ahora, con respecto al decreto supremo, nos indica la documentación del sistema de gestión que se debe exhibir. Ya creo que en la sesión anterior hemos indicado cuáles son, pero como idea fuerza, el I+C es un documento obligatorio que tiene que ser exhibido. ¿Ya? Y otro punto es el deber de prevención, en donde se garantiza la capacitación. Esto nos dice en el artículo 27 y es por eso que de cajón la capacitación en I+C entra en nuestras capacitaciones obligatorias, porque la misma norma nos indica y ya nos da el dato de que los trabajadores tienen que ser capacitados en sus riesgos, nuevos riesgos, etcétera. ¿Ya? En el artículo 25 nos habla de la implementación, es algo bastante general. Y aquí en el artículo 77 nos habla de la evaluación inicial de los
riesgos, ¿ya? Cuando se va a hacer el análisis de cualquier puesto de trabajo. Y aquí es donde, si es que yo tengo mi matriz por proceso y no he identificado los puestos de trabajo o no he hecho mi IPRC por puesto de trabajo, donde me observan en cualquier auditoría. ¿Por qué? Porque en este artículo me indica que tiene que ser por puesto de trabajo. Y aquí también es donde me observan si es que yo no he puesto el puesto de trabajo de acuerdo a mi planilla y te indican que prácticamente no lo tienes porque no está coincidiendo con el puesto que tiene en la planilla, ¿ok? Así que este artículo 77 también es bastante importante que tomen en cuenta. ¿Ya? Listo. Ya yéndonos por las normas más específicas, en este caso sectoriales más importantes, tenemos el de minería y tenemos el de construcción, ¿ok? En el de minería eh, ya nos habla también de I per se con respecto a la prevención, ¿no? Ojo que no es que solo aplico la de minería si estoy en el rubro de minería. Me aplica y a mí me van a auditar ante cualquier fiscalización, tanto la Ley General de Seguridad y Salud en el Trabajo como su reglamento, como también adicional la ley sectorial. ¿Ya? Es un adicional, no es que solamente me voy a enfocar con respecto a esta norma. Igual, si hacen su línea base, incluyen esta norma, ¿ya? En el artículo 1.6 nos habla de prevención, en el artículo 7 las definiciones generales, y ya en el artículo 95 y 97, que yo les recomiendo bastante que ya revisen un poquito más a detalle, porque por ahí ya te especifican cómo se hacen los aspectos de identificación, evaluación y control, ¿ya? En esta norma también nos habla de los tipos de riesgo que existen, cómo se clasifican los peligros, ¿ya? Nos habla específicamente, y esto es algo que la norma, la general, no nos detalla tanto, pero nos habla acerca de las actividades críticas, ¿no? Como sabemos, en el rubro de minería existen los famosos riesgos críticos, ¿ya? Que están asociados a los trabajos de alto riesgo, obviamente. Entonces, acá ya nos especifica un poquito más de cómo estos deben ser esquematizados. Luego nos habla acerca de los controles, nos detalla acerca de las mejoras y también un punto asociado a los riesgos químicos. Algo interesante de aquí es que ya nos hablan del IPRC, el IPRC continuo y también el ATS, ¿ya? En el caso del rubro de la construcción también es similar. Nos habla de definiciones generales, pero también nos habla del hiper-C continuo y también nos habla del ATS, ¿no? Em, los cuales también entran a tallar dentro del sistema. Y que también lo vamos a ver más adelante, cómo estos, en qué se diferencian y cuándo se ejecutan. Bien, listo. Así que a revisar normas sectoriales. Bien. Listo. Otro punto es la RM 050, ya que en esta resolución ministerial ya nos indica acerca de los lineamientos técnicos para el IPRC y nos habla de varias metodologías. Ustedes pueden elegir alguna de las metodologías que indican aquí. Por ejemplo, una de ellas, el método 1, es una matriz de 6 por 6, ¿no? Lo habíamos visto en la parte inicial, dimos como ejemplo una matriz de 5 por 5, pero aquí, por ejemplo, te dan de 6 por 6, ¿no? 6 por sí, bueno, 6 por 5. Te da una matriz de 6 por 5. Ya, así que la idea es que ustedes puedan manejarlo de forma adecuada y también te hacen una valoración. Bien, así que les recomiendo que también revisen si es que por ahí quieren adoptar alguna metodología asociada. Bien, em,
Giancarlo indica, en minería también se realizan trabajos de construcción de proyectos. Claro. Si eres una contratista que hace construcción dentro de la minería, pues allí te entraría a tallar a ti como contratista que hace un servicio de construcción dentro de mina, obviamente el decreto supremo 011, pero a su vez también como eres contratista minero dentro de la normativa de minería, hay un punto para contratistas y eso también tienes tú como contratista que tomarlo en cuenta. Así que sí, ahí sería poquito más ligado a las normativas. Sara nos comenta que en el estado la planilla está dada ah, por la ley, ¿no? La 728 es una normativa y otra que es la 276, pero hay personal con orden de servicio que tiene su lugar mayormente en oficinas. En algunos casos, área operativa. Sí, a todos se les considera hiper C. Bien. Eh, si es una contratista o si es un practicante, igual tiene que tener su IPC. Como algunos bien saben, un practicante, por ejemplo, no está dentro de la planilla. Por eso cuando se hace la constitución del Comité de Seguridad, el practicante no participa porque no es un trabajador propio, tiene otra modalidad de contrato. Pero eso no indica que no vas a ejecutar su IPC. ¿Ya? Independientemente de la modalidad del contrato que tenga, al estar laborando bajo tu institución, tiene que tener su IPC según el contrato, ¿no? Obviamente según el puesto de trabajo que tiene el contrato. Así que igual, hay que asegurarnos que esté en concordancia con eso. Listo. Ahora, la definición de peligro. En resumen, es la fuente del daño potencial, ¿ya? Es decir, el peligro te puede originar un daño, pero no necesariamente es que ya haya sucedido el daño como tal. Por ejemplo, la energía eléctrica. Nosotros podemos trabajar, y es más, casi todos trabajamos con computadora. La computadora tiene cierta energía eléctrica, está conectada a corriente. Es una fuente del peligro, ¿no? Pero no necesariamente me va a hacer un daño. Obviamente porque yo estoy teniendo controles, hago un mantenimiento adecuado, verifico el estado de la corriente, el estado de los cables, etcétera. Entonces, es así, es una fuente de daño potencial, pero si está bien controlado, ese riesgo de que me origine un daño se va a mantener al mínimo posible. Las sustancias químicas, el trabajo en altura, también es un peligro, es un trabajo de alto riesgo. El ruido elevado, las superficies calientes, todos estos son ejemplos de peligros. ¿Existen tipos de peligro? Sí, existen, por ejemplo, los peligros físicos, los peligros asociados a los aspectos de seguridad, ¿no? Por ejemplo, cuando hay un derrame, en los trabajos en altura, las maquinarias, la ergonomía. Hay peligros ergonómicos. Por ejemplo, cuando hacemos levantamiento de cargas. Si un puesto que ustedes tienen dentro de su esquema ejecuta continuamente carga de productos o trabaja en una posición permanente, también hay que analizar y podría haber algún tipo de riesgo, ¿no? Asociado a este peligro. La organización como tal, ¿no? Y aquí están los psicosociales. Por ejemplo, el estrés, el acoso. eh, También podría haber dentro de las organizaciones. Yo les recomiendo que cuando ustedes vayan a incorporar los riesgos psicosociales, los peligros, ¿no? Psicosociales con sus riesgos asociados, tomen en cuenta bastante el monitoreo psicosocial,
Bien, dentro de este monitoreo psicosocial, de acuerdo a la metodología que ustedes elijan, por ejemplo, la que ahorita está, que es la Sensopas-Copsoc, eh, de acuerdo a la metodología que ustedes o sobre la cual hayan ejecutado este informe, tomen de base para poder indicar el peligro como tal y tomen el soporte de su área de salud, ¿ya? Para que puedan indicar. Y también, como les comenté y vuelvo a repetir, también para que puedan hacer el análisis del riesgo. Esto en el aspecto de psicosocial. El peligro químico, bueno, dependiendo de la organización, si es que manipulan algún tipo de gases, algún tipo de líquidos, etcétera, también, y los biológicos. Em, Ahora, en este caso, acá les doy algunos ejemplos un poquito más em, un poquito más esquematizados de peligros. Por ejemplo, tenemos el peligro aquí es la escalera, ¿no? El uso de la escalera para pintar o para hacer alguna actividad. El riesgo que es que haya una caída a distinto nivel, ¿no? Lo mismo, una maquinaria en funcionamiento. Eso también es un peligro. Y obviamente, si es que no se mantienen los controles, el riesgo que podría haber es de sufrir algún tipo de accidente, ¿no? Por ejemplo, un aplastamiento. Ustedes, de acuerdo al equipo, validen eh, qué riesgo pueden tener, ¿ya? Y acá tenemos otra situación, ¿no? La manipulación de herramientas o sustancias peligrosas. Lo mismo. De acuerdo a ese peligro, ustedes determinan el riesgo que puede haber, ¿no? Entonces, ¿qué es el riesgo? Es la probabilidad por la severidad de que este peligro se pueda materializar. Pero para que se materialice, tiene que haber ciertas condiciones. Obviamente, si yo establezco bien mis controles, este riesgo no va a ser lo mínimo posible y no se va a materializar. ¿Ya? Otra definición es consecuencia con probabilidad. ¿Ya? En este caso, la probabilidad es la posibilidad de que este evento pueda suceder. ¿Ya? Y la consecuencia o severidad, porque en en algunas metodologías esto lo van a tener como severidad, ¿ya? Es el resultado o efecto del daño generado, ¿ya? ¿Qué tanto puede ser si es que mi trabajador se cae, ¿no? A distinto nivel? ¿Qué tanto puede ser la consecuencia? ¿Qué tan grave va a ser el daño? ¿No? Por ejemplo, eh, si es que alguien se cae a distinto nivel, a una altura de 20 metros, obviamente la consecuencia podría ser muy grave, ¿no? De hecho, inclusive podría morir. Y la probabilidad, pues, también depende, ¿no? Si es que podría ocurrir, y normalmente para lo que es la probabilidad, nosotros tomamos de base las estadísticas de accidentabilidad, ¿ya? Si es que analizo un determinado peligro y riesgo, también tengo que considerar para la probabilidad si es que ya anteriormente no he tenido casos de accidentes asociados a ese peligro y riesgo. Si he tenido ya anteriormente casos asociados, entonces la probabilidad no va a ser baja, va a ser quizás media o alta dependiendo. ¿Ya? De eso también tengan bastante cuidado. Y de ese resultado tenemos el nivel de riesgo. Ahora, el nivel de riesgo, que es el valor resultante, depende y se obtiene y es variable acorde a la metodología que ustedes elijan, ¿no? Por ejemplo, para este punto de aquí tenemos un nivel de riesgo basado en tres niveles, ¿no? Bajo, medio y alto. Bien.
Y luego tenemos la significancia. La significancia ya se basa, seguramente ustedes han visto cuando hacemos un análisis de probabilidad por severidad. En el punto medio tenemos el riesgo, ¿no? Todo lo de aquí es el riesgo resultante. Entonces, la significancia es nosotros como organización, a partir de qué nivel de riesgo vamos a considerar que es significante o no. Normalmente las organizaciones a partir del riesgo o muy alto, alto o muy alto, ya determinan que es significativo, ¿ya? Es decir, que bajo esas circunstancias por ningún motivo se puede ejecutar la actividad si es que no establecemos nuevos controles adicionales, ¿no? Y normalmente cuando es un nivel bajo o muy bajo, o inclusive algunas hasta medio, determinan que obviamente no es significativo, ¿ya? Así que la significancia es esta calificación que se le da al riesgo. ¿Qué tipos de hiper-C tenemos? Tenemos el hiper-C base o también llamado el hiper-C línea base. Este hiper-C es el que comúnmente las organizaciones llamamos como hiper-C, ¿ya? Es el hiper-C que elaboramos por puesto de trabajo. Es el análisis integral que luego vamos a ir nosotros de acuerdo a los accidentes, incidentes o cambios en los procesos, vamos a ir mejorando. A esto se llama hiper-C base o hiper-C. Normalmente el término de hiper-C base, ay, disculpen, lo llaman en minería. ¿Ya por qué? Porque en el rubro minero, en el rubro de construcción, utilizan también el hiper-C continuo. Entonces, para diferenciar entre el hiper-C continuo con el hiper-C base, utilizan este término, ¿ya? Pero si tú eres una organización que no ejecuta, quizás hace actividades netamente de oficina, no tiene, digamos, un contacto con estas actividades de alto riesgo, entonces tú lo que vas a tener básicamente va a ser el hiper-C, ¿ya? De este hiper-C, pues obviamente se identifican peligros, riesgos, controles. Este es el hiper-C que se actualiza según la norma mínimo una vez al año o cada vez que haya algún accidente o incidente o cambios en los procesos. Este es el hiper-C o también llamado hiper-C base. Ahora, ¿qué es el hiper-C continuo? Este de acá, como su mismo nombre lo indica, es permanente, es diario, es algo que se ejecuta de forma continua, propiamente dicho, porque se hace antes de iniciar sus actividades diarias o una tarea específica, ¿ya? Y normalmente se hace porque cuando, por ejemplo, nosotros ejecutamos una actividad, ¿ya? Puede ser un trabajo de alto riesgo o no, o un trabajo dentro de mina como un contratista. em, no necesariamente va a ser suficiente este hiper-C base, ya que puede haber algún tipo de condición existente en el área de trabajo que pueda originar nuevos peligros, nuevos riesgos u otros. Entonces, esto se ejecuta para poder validar los controles que ya tenemos dentro de nuestro hiper-C base y poder determinar si bajo el espacio que estamos ejecutando la actividad operativa, porque esto de acá se hace para actividades netamente operacionales, se requiere medidas adicionales, ¿ya? O cambios
en ese momento. Esta es una verificación operativa diaria y es netamente puro trabajo campo, ¿ya? Y cuando la utilizamos, pues antes de iniciar la jornada laboral, em, cuando se realiza una tarea crítica, cuando pueda cambiar alguna condición de trabajo, cuando detectamos nuevos peligros y justo necesita hacer la actividad y hasta actualizar el IPC base y ejecutar el proceso, pues entonces ya tenemos el IPC continuo evaluado y con los controles correspondientes. Y cuando son actividades que no son rutinarias, ejecutamos este IPC continuo. Como bien lo hemos dicho, esto se hace antes de iniciar la actividad, ¿ya? Esta actividad operativa puede ser construcción de algo en específico, mantenimiento de un equipo, por ejemplo, antes de hacer el mantenimiento del equipo, entonces elaboro este IPC continuo. Se tiene que indicar puntos importantes, fecha y hora, ¿ya? Y es también bastante primordial de que todos los puestos de trabajo que están participando en ese instante tengan que participar en el análisis y firmar este IPC continuo. El manejo con el ATS es bastante similar. Prácticamente ambos tienen un esquema parecido. Y en ambos casos, todos los participantes tienen que hacer la firma correspondiente, ¿ya? ¿Qué pasaría si es que justo ocurre un accidente dentro del mantenimiento donde están participando 3 asistentes o 3 operarios o 3 técnicos y de repente mi IPC continuo solamente lo firman 2? Entonces, obviamente allí hay un aspecto de incumplimiento. ¿Por qué? Porque si han participado 3 trabajadores, esos trabajadores de forma obligatoria tienen que firmar su ATS, si no, no están habilitados para poder trabajar. Y aquí mismo pues empiezan a especificar cada peligro, eh, que puedan identificar algún cambio que pueda haber, ¿no? Siempre hay que tomar de cuenta el IPC base, los riesgos y empiezan a evaluar y los controles que tienen que considerar. Bien, y también es importante la firma de los supervisores. No es que ellos mismos van a validar su IPC, no, ellos elaboran su IPC continuo y es el supervisor, el dueño del proceso, el de seguridad, el que va a validar que este IPC continuo ha sido ejecutado de forma adecuada. Bien, a ver, acá hay algunas preguntas. Bien, el IPC continuo puede ser cuando el día de ayer realizamos actividades manuales y el día de hoy estamos trabajando en una retroexcavadora. Ya, aquí, con respecto al IPC continuo, no es como un checklist, porque aquí tienes que tú indicar cuáles son los peligros y riesgos con respecto a la actividad que estás ejecutando. Bien. Y el IPC se ejecuta antes de la actividad, ¿ya? Si el día de ayer estabas haciendo actividades manuales, no sé, quizás trabajos de pintura, tienes que hacer tu IPC continuo antes de hacer esa actividad de pintura. Y si el día de hoy estás trabajando con una retroexcavadora, pues también tienes que hacer antes de la actividad el IPC continuo. Ahora, con respecto a la otra pregunta, que me indican si es un ATS, en este caso, ambos tienen el mismo objetivo porque es antes de la actividad, pero la diferencia del IPC continuo con el ATS es que el ATS específicamente se ejecuta para trabajos de alto riesgo.
Bien, y el ATS adicional está acompañado de el, ¿quién por ahí me dice? El ATS, ¿de quién va acompañado? Si es un trabajo de alto riesgo, va más el, muy bien, Daniel, perfecto, va acompañado del PETAR, ¿ya? Del permiso de trabajo de alto riesgo. Ambos van de la mano. Este es utilizado para trabajos de alto riesgo, ¿ya? Pero el esquema puede ser similar, ambos tienen el mismo esquema, tienen que trabajar todos los trabajadores, hacen análisis de riesgo, etcétera, ¿no? Pero este va acompañado del PETAR y es para trabajos de alto riesgo. El IPC continuo es para actividades operativas, pero que no necesariamente van a ser de alto riesgo, ¿no? Por ejemplo, puede ser el mantenimiento de algún equipo, si es que, como nos dijo un compañero, manipulas una excavadora, antes de la manipulación de la excavadora, haces el hiper-C continuo para validar. El objetivo del hiper-C continuo es que adicional al hiper-C base, cuando tú haces una actividad operativa, puede ser que haya nuevos peligros y riesgos que no tenías considerado en el hiper-C base. Entonces, estos nuevos peligros y riesgos, estas nuevas condiciones, estos nuevos controles que tú tienes que hacer basados en esto, lo vas a analizar en este IPC continuo. Es una forma de asegurarte, porque al hacer un trabajo operativo es bastante cambiante y ustedes como gestores de seguridad se van a dar cuenta que en los trabajos en campo, siempre va a suceder eso, no siempre va a ser lo mismo. No es como cuando trabajamos en una oficina y estamos trabajando con una computadora, ¿no? Prácticamente es el mismo, no hay trabajos de alto riesgo, no sucede nada, etcétera. Pero en los trabajos operativos sí puede pasar, ¿bien? Así que es por eso que en Mina, así no seas una empresa que ejecute trabajos de alto riesgo, haces un IPC continuo. Y lo digo porque, por ejemplo, yo trabajo en una empresa que es una contratista minera y nosotros hacemos actividades de supervisión en campo. Y antes de ejecutar esa actividad de supervisión en campo, pues tenemos que hacer el IPC continuo. No hacemos un ATS porque no estamos haciendo un trabajo de alto riesgo, pero hacemos un IPC continuo porque como estamos haciendo un trabajo en campo, puede ser que hayan nuevos peligros y riesgos, nuevos controles que tenemos que considerar para prevenir cualquier tipo de accidente. Bien, así que espero que por ahí todos lo tengamos en claro, ¿ya? En general, entonces, los actores que hay, el trabajador ejecuta el hiperse continuo, ¿bien? Antes de la tarea, ellos se elaboran, él o los trabajadores. El supervisor, ¿ya? Tiene que validar la calidad del ATC o el hiperC continuo. Ahora, yo les recomiendo siempre en su hiperC continuo o su ATS, ustedes tienen que tener dos apartados. Uno donde valide el supervisor o el dueño del proceso como operativo y otro donde valide seguridad, ¿ya? Ambos tienen que validar ese ATS o hiperC continuo. El empleador tiene la obligación de capacitar y garantizar que se ejecute. ¿Qué pasaría? Y yo he visto, por ejemplo, en trabajos de contratistas en donde no les quieren firmar su IPC continuo o ATS. Eso es un incumplimiento. Si a ustedes les está pasando, ya sea como contratista o ya sea como organización, tienen que comunicarlo para que se pueda gestionar las acciones correspondientes. ¿Por qué? Porque un deber del empleador es el deber de prevención y obviamente tiene que garantizar su implementación. Así que tienen que ir a otros medios para que esto se cumpla. El área de SCT capacita, entrena, verifica. Como les comenté, no solamente es que el dueño operativo valide, sino también el de área de SCT, porque el área de SCT conoce mejor la metodología, y por ahí de hecho es un buen soporte para el área operativa. Ambos trabajan de la mano. Y si eres un contratista, pues tienes que cumplir. Bien. Y en ambos casos, tanto en la normativa minera como construcción,
nos le exige. Listo, entonces vamos a ir a un break, ya un break bastante cortito, ya de unos 5 minutos para tomar agüita, caminar un poco. Y vamos a volver ya con la parte de identificación de actividades. Aquí les voy a pasar un formato para que ustedes puedan identificar actividades y voy a formar grupos ya para que elijan una empresa sobre la cual van a hacer su matriz y per se. Y también voy a aprovechar para darles un tip bastante, que les va a ayudar bastante con respecto a la identificación de actividades. ¿Listo? Así que yo tengo que son las 8:15. Nos vemos a las 8:20 para poder continuar con la capacitación. ¿Listo? Nos estamos viendo en 5 minutos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, volvimos. Volvimos a la última parte de la sesión del día de hoy. Bien, entonces, ahora vamos a ver lo asociado a la identificación de actividades. Para esto ya ustedes dentro de su proceso se entiende de que ya eh, han solicitado a recursos humanos cuáles son los puestos de trabajo y ya saben qué proceso ustedes van a analizar, ¿ya? De acuerdo a los puestos de trabajo. Entonces, para esta identificación de actividades se tiene que hacer una revisión documental, ¿ya? Es un proceso bastante específico. No es solo, em, ya tengo el puesto de trabajo y voy al campo y verifico lo que hace y voy anotando. No. Es que también tengo que validar los procedimientos, documentos asociados al puesto. Por ejemplo, este puesto de trabajo tiene un perfil de puesto. Tendría que solicitar a recursos humanos a ver si me puede facilitar este perfil de puesto para saber bien las funciones. También tendría que ir con el área del sistema de gestión o con directamente con el trabajador para pedirle cuáles son sus procedimientos, los instructivos asociados que utiliza, etcétera. Y luego de eso, de ese esquema, y antes de pasar a la observación en campo, yo mismo identificar cuáles son las actividades, las tareas o las subtareas, en caso también quiera añadirlas, de ese puesto de trabajo y con el puesto de trabajo. Si estoy analizando un proceso en donde hay muchos trabajadores involucrados que tienen ese mismo puesto de trabajo, quizás trabajar con un grupo de ellos, con dos o con tres, dependiendo de la cantidad, porque por ejemplo en construcción, operarios son como 100. No voy a trabajar con los 100, quizás con los más antiguos, con dos o tres, para poder empezar a identificar, ¿ya? Pero para esto no es que voy a identificar con ellos, sino yo ya tengo que previamente empezar bajo este análisis en mi esquema, tener identificados cuáles son las tareas y subtareas, los peligros y riesgos basados en los que he observado. Y ya con ellos directamente ya entraría a trabajar para que me validen, para que revisen o para que puedan identificar más actividades en caso falten o no hayan sido suficientes las que tengo. Porque recuerden que los trabajadores no es que van a tener todo el día para estar con nosotros al costado. Nosotros tenemos que facilitarle también y previamente haber hecho nuestra tarea. Luego de eso, y una vez que ya he revisado con ellos, ya hemos esquematizado bien, recién me iría a la observación en campo, ¿ya? Y esta observación en campo me va a ayudar a validar que todo esto previo que he ejecutado está bien, ya yo como especialista. Entonces voy y valido en campo que todo se esté ejecutando conforme a lo que se ha visto o si hay un cambio dentro de, ¿no? Y se registra en la matriz. Bien, eso es básicamente, es importante anotar todas las actividades. Por ejemplo, aquí el proceso, ¿no? Aquí tenemos el proceso de mantenimiento y yo de este proceso voy a tener una actividad de mantenimiento de áreas verdes. Esta actividad yo quiero seguir yendo por tareas, incluso algunas organizaciones incluso van por subtareas. Si es que lo quieren hacer de esa forma, puede ser válido. En mi opinión, esta tarea es suficiente. Eh, y en este caso, por ejemplo, han puesto sembrado de plantas, regadío de plantas, ya cada actividad conforme va haciendo, ¿no? El trabajador. Primero siembra las plantas, luego también riega las plantas, luego aplica abonos, luego hace la poda de plantas y así sucesivamente, ¿no? En campo nosotros vamos a empezar a validar. Ahora,
Antes de la identificación de peligros, ¿yo qué les recomiendo? ¿Ya? Que si ustedes tienen procedimientos o documentos muy extensos, quizás también se pueden dar un soporte de la IA, ya para esquematizar. O si tienen la foto de esa actividad, eh, en caso las puedan tomar, ¿no? Em, También se pueden ayudar de la IA para poder que ellos le den un soporte basado en esa foto de los peligros y riesgos, ¿no? Vamos a hacer una pequeña práctica de eso, igual cómo lo pueden utilizar, ¿ya? Pero ya identificación de actividades con peligros. Ahora, en el caso de identificación de peligros, ¿ya? Ya hemos visto que el peligro es la situación, ya que podría originar un daño, ¿no? Por ejemplo, realizar un trabajo con esmerilado. Podría ser, podría originar algún tipo de daño. Realizar trabajos en altura, ¿no? También. ¿Qué tipos de peligros existen? Tenemos los peligros físicos, químicos, biológicos, ergonómicos, electropsicosociales y mecánicos. Algo que les recomiendo bastante conforme a la tarea o a cada tarea que ustedes tienen mapeada por el puesto de trabajo, porque por ejemplo, este es para el puesto de jardinero, digamos, ¿no? Eh, Van a validar si es que hay presencia del físico, de un peligro químico, de un peligro biológico, etcétera. Puede ser que por una tarea haya diversos peligros, inclusive hay casos en donde todos los tipos de peligros podrían estar para esa tarea, igual las tengo que poner. ¿Qué tipos de peligros existen? Por ejemplo, los físicos. Aquí también yo les recomiendo de que tomen en cuenta los monitoreos, ya en este caso los monitoreos físicos, estos monitoreos ocupacionales. Este informe hay que solicitarlo también para yo poder validar, ¿ya? Qué tipos de peligros o qué peligros físicos se están incorporando dentro de este monitoreo. Y viceversa, antes de hacer mi monitoreo ocupacional, también tengo que validar dentro de mi per se aquellos peligros físicos que se están considerando. Em, Estas son formas de energía que se van a presentar en el lugar de trabajo. Por ejemplo, muy comunes, el ruido, la iluminación, la temperatura, ventilación, radiación, vibración. Ya. De hecho, para ustedes poder considerar, tienen que tomar en cuenta el soporte del área de salud, inclusive si es que van a hacer un monitoreo ocupacional. De acuerdo a la validación, no todos los tipos de monitoreos físicos le va a aplicar alguna empresa, ¿no? Por ejemplo, la vibración, no todas las organizaciones lo realizan porque no todos están expuestos a vibraciones. Quizás para puestos de trabajo que operan equipos como montacargas o que están operando algún tipo eh, o están asociados a una área o un equipo, de repente el tema de vibración sí o sí se va a evaluar, pero no necesariamente en todos. El aspecto de iluminación sí es para todos los puestos de trabajo, ya que hay normativas que te indican cuáles son los niveles de lux que debe de tener, ¿no? El aspecto de ruido es algo que se evalúa, pero como monitoreo físico no necesariamente va a ser para todos los puestos de trabajo, porque si es un trabajo de oficina, quizás no esté expuesto a ruidos altos, entonces no sería tan necesario como quizás un puesto de trabajo que opera algún equipo que hace ruido, ¿ya? O está expuesto al ruido. Lo mismo sucede con los peligros químicos, ¿no? Si yo trabajo en oficina y quizás no manipulo ningún producto químico, no sería necesario. Pero si soy un operario de limpieza que manipulo productos químicos para limpieza, entonces tengo que considerar. Ahora, para el aspecto de identificación de peligros químicos, hay que
ser bastante específico acerca del químico que estoy yo poniendo dentro de mi matriz. No es solamente poner peligro químico, es indicar cuál es. Si es un pesticida, de preferencia especificar el tipo de pesticida, ¿ya? Porque hay pesticidas que son orgánicos, etcétera. Entonces hay que también considerar y ser bastante específicos. Lo mismo en el caso de los biológicos, ¿no? No sé si se recuerdan, pero a raíz de la pandemia, todos, por no decir la mayoría, creo que todos, empezaron a incorporar dentro de su matriz y per se el tema del COVID, ¿no? Como un peligro biológico hacer. Y es más, de hecho, pues, bueno, en esos tiempos, ¿no? Ahora ya se mapea como un grupo, ¿no? El tema este del COVID ya como un riesgo biológico, pero ya el riesgo que antes era muy alto o alto para muchas organizaciones, actualmente pues es mucho, mucho menor, ¿no? Ya no es como antes. Pero aquí entró a tallar bastante los peligros biológicos, ¿no? Y también los peligros locativos. ¿A qué nos referimos? El estado de los pisos. Si es que tenemos escaleras, por ejemplo, también, ¿no? ¿Cómo es el estado de estas escaleras? Si es que tenemos ventanas al costado. Recuerden que también es un tipo de peligro que tiene un riesgo, ¿no? En caso de algún tipo de terremoto, las ventanas, si es que no son las adecuadas, son las primeras en romperse. Entonces, todos estos puntos, de acuerdo al puesto de trabajo donde se ubican, tienen que ser específicos, ¿no? El peligro eléctrico también. eh, yo creo que en general este es un tipo de peligro que está en casi todos los hiperces, por no decir todos, porque inclusive alguien que esté en oficina tiene o está expuesto, ¿no? A este peligro, ¿no? Por ejemplo, yo ahorita que estoy con la laptop, estoy expuesta al peligro de eléctrico. Eh, Obviamente hay que también tomar los controles correspondientes. El ergonómico también. Así, yo estoy trabajando en una oficina sentada igual. De hecho, aquí, por eso el IPERS es por puesto de trabajo. Los trabajadores que hacen sobreesfuerzo, paran parados largo tiempo, también. ¿Ya? Y lo que ya les había comentado, los peligros psicolaborales, psicosociales que también hay que considerar. Bien. Métodos de identificación de peligros, así como nos sucede con las tareas. Hay observación directa, la investigación de accidentes también, porque a veces pasa de que algún accidente sucede no porque el control no haya funcionado, sino porque ese peligro no se ha considerado, ¿no? Por ejemplo, el caso que les dije de las máquinas. Yo implemento una nueva máquina, pero no hice una gestión del cambio adecuado. Entonces, ¿qué pasó? Se accidentó. Ah, pero ¿por qué se accidentó? ¿Porque el control no funcionó? No, se accidentó porque no había identificado ese peligro del uso de esa máquina dentro del IPC. Así que también sacamos información. La estadística de accidentes, las inspecciones son totalmente importantes, ¿ya? Yo les recomiendo a ustedes como gestores de seguridad que dentro de sus inspecciones de seguridad, empiecen a identificar actos y condiciones. Y seguramente muchos de ustedes practican la gestión preventiva. ¿Cuál es la gestión preventiva? Que nuestros trabajadores también identifiquen actos y condiciones y nos reporten a nosotros en tiempo real. Entonces, dentro de estos reportes de actos y condiciones inseguras, también vamos a tener información de peligros, ¿ya? Porque un acto o una condición también es un peligro. Los reportes, como les dije, las entrevistas, los ATS, listas de verificación y también las auditorías. Bien, entonces,
Eh, con respecto a los peligros, debemos de considerar los actos y las condiciones inseguras. Por ejemplo, aquí, ya que hemos visto los peligros, ¿qué tipo de peligro observamos en esta foto? ¿No? Es un acto, no es un acto inseguro, pero ¿qué peligro vemos aquí? Que justo acabamos de revisar. Bien, ¿qué tipo de peligro? Muy bien, Daniel. Ergonómico. Perfecto. ¿Algún otro peligro más ustedes observan por aquí, aparte del ergonómico? A ver, ese es su puesto de trabajo, ¿no? Que tienen que analizar ustedes como gestores de seguridad. Aparte del ergonómico, ¿qué más observan? Chicos, creo que Daniel nomás está en clase. Mentira, están todos, una broma. Eléctrico, locativo, desorden, perfecto, muy bien. Entonces, no solamente quedarnos en uno, ¿no? Hay que revisar nuestra lista de peligros y validar. Aquí es claramente, ¿no? Una condición insegura. Aquí vemos claramente el nivel de riesgo bastante alto, ¿no? Entonces, acá vamos a hacer una pequeña práctica y les voy a decir cómo les puede ayudar un poco el día para sus actividades, ya yéndonos por el taller práctico, ¿ya? Así que si ustedes tienen su chat GTP, ¿ya? Vamos a abrirlos, ¿ya? Ahorita les voy a compartir, ¿ya? A ver, voy a compartirles mi pantalla, toda la pantalla. Ok, ahí deben estar viendo toda mi pantalla. Bien, sí, desorden eléctrico locativo. Muy bien, sí. Entonces, ustedes entran a su chat, a su chatty, y van a empezar a poner, por ejemplo, ustedes están haciendo inspección de un puesto de trabajo, por ejemplo, el de esta señorita, ¿ya? Ya, pongámosle asistente de oficina. Entonces, vamos a entrar aquí y le vamos a indicar al chatty, ¿ya? Hola, tú eres un supervisor SOMA, ¿ya? Con amplia experiencia, ¿ya? Em, Vamos a determinar los, las actividades. Si ven mi pantalla, ¿verdad? Ahí me confirman por el chat, porfis. Ah, ya, ok. Vamos a determinar las actividades. Ay, espérense. Peligros. Aquí yo les recomiendo de que si son, por ejemplo, de duplo construcción, pongan, ¿no? Eres del rubro construcción. En este caso, no le estoy indicando que sea del rubro construcción porque estamos analizando la foto de esta señorita, ¿ya? Pero si son de rubro construcción, ustedes amplíen lo más que puedan, ¿no? Que eres de rubro construcción, fabricación de puentes, no, construcción de puentes, ¿no? Etcétera. Ahí, si van a analizar de una empresa que es de producción de quesos, no sé, también lo especifica, ¿no? En este caso solamente estoy poniendo algo bastante light porque estamos analizando un puesto de la señorita que es prácticamente en oficina, con amplia experiencia en SCT, ¿ya? Y bueno, siempre especificar eh, el rol que tiene que asumir el chat para poder apoyarnos, porque si vamos de frente con el tema que analízame los peligros y riesgos, entonces lo más probable es que no va a asumir el rol que yo quiero que asuma el IA. Y otra cosa es que obviamente yo ya tengo que indicarle actividades o ya tengo que ir poniendo información también dentro del chat GTP, ¿no? Y esta información que voy alimentando también va a ayudar mucho mejor a que me pueda ayudar con mis análisis, ¿no? Entonces, actividades,
peligros y riesgos asociados al puesto de trabajo de, ella es, vamos a ponerle asistente de oficina, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer es copiar la foto, ¿ya? Vamos a poner la foto. Uy, veamos, ¿ya? Listo. Si ustedes quieren agregar, lo pueden simplemente jalar o si no en el más, pueden agregar la foto, ¿no? Lo ubican de su computadora y lo suben, cualquiera de las dos formas, ¿bien? Y le damos Enter. Entonces, ya le estamos dando nosotros una data real, ¿ya? Bueno, aquí el chat me llama Fran. Entonces, yo aquí les recomiendo bastante que si quieren el soporte del IA para alimentar su I+C, pongan fotos reales de la actividad que están ejecutando, sobre todo para validar que no se les está pasando algún tipo de actividad, peligro o riesgo, ¿ya? Eso como punto importante y principal, porque no les recomiendo que hagan y pongan de frente sin foto o sin ninguna base directa que le indique los peligros, riesgos del puesto sin yo poner alguna información como una foto, algún procedimiento o algún instructivo, ¿ya? Porque simplemente me va a dar no algo que yo necesito de acuerdo a lo que ejecuto realmente, sino me va a dar aspectos generales. Entonces, yo al ponerle la foto, me va a empezar a allá especificar de acuerdo a la foto cuáles son las actividades, ¿no? Por ejemplo, uso de computadora, archivo manejo de documentos, atención telefónica. Ya él lo analiza porque ve foto, ve en la foto teléfono, empieza a ver que hay impresoras, hay un escritorio, etcétera, ¿no? Y luego me empieza a identificar los peligros y riesgos, ¿ya? El uso de la computadora, por ejemplo. El peligro postura inadecuada, ¿no? Está viendo que esta trabajadora está con una postura inadecuada. Eh, aquí. Y ve el riesgo, trastorno musculoesquelético, ¿no? Y es más, hasta ya me indica lumbalgia y cervicalgia. Ojo, algo que también les recomiendo si es que van a utilizar ayuda del chatting y él les pone algún aspecto de salud y me van a decir que soy bien chinche por repetirlo cada rato, pero lo voy a hacer, es que no se queden con lo que él les está diciendo. Si es un aspecto de salud, ¿con quién tienen que validar? Con el médico ocupacional. Porque como mismo dice aquí abajito, puede cometer errores. Entonces, no se lancen a copiar y pegar directamente porque podrían patinar. No se confíen al 100 de la información que les pueda dar. Y les digo porque este es un asistente que tú alimentas constantemente. Yo he visto muchos casos de gestores de seguridad que piensan que por ahorrarse el tiempo, agarran el formato de I+C, lo meten dentro de la parte de fotos y archivos y les dice, por favor, en este Excel ponme el I+C de acuerdo a este de aquí, del puesto tal. Esto no va a ser real, ¿ya? Porque no le estás dando información completa, ¿ya? Hay que darle la mayor información completa y a su vez validar la información que nos está entregando. ¿Bien? Sí, claro, ahí claro, Giancarlo, en lo que es movimientos repetitivos convenientes, hacer pausas activas. Claro, las pausas activas vienen a ser el control. Bien, ahorita no le estamos pidiendo al chat y controles, lo vamos a hacer quizás mañana para completar un poco la actividad, pero lo que yo aquí quiero esquematizarles es cómo ustedes pueden darse el soporte para validar la información, ¿no? Acá también nos habla acerca de las condiciones de seguridad y ya nos da, por ejemplo, el uso de equipos eléctricos, ya yéndonos al tema de los peligros y riesgos eléctricos. Nos habla también de las condiciones ambientales, por ejemplo, ¿no? Iluminación inadecuada, ya nos da la fatiga visual, también nos da el psicosocial,
el orden y limpieza. Otro punto que también puedo hacer, como para darle un poco más de soporte, es que si yo tengo estos peligros, yo le puedo indicar al chat y que me ordene según los peligros que tengo aquí. ¿Ya? Así que quiero tener un orden un poquito más adecuado. Entonces, adicional, ok, me has dado la información, pero quiero algo más ordenado. Entonces, le indico que organice los peligros y riesgos identificados por puesto de trabajo según esta lista de tipos de peligros de la imagen en un cuadro. ¿Ya? Y bueno, ya te va a empezar a organizar ya una matriz un poco más profesional. Bien, entonces, por ejemplo, aquí, ¿no? Físicos, químicos, biológicos, ya lo empieza a organizar de una forma un poco más ordenada. Bien, bien, chicos, entonces hasta ahí todo claro, clarísimo, ¿sí? Son las 8:46. Bien, entonces, listo. Entonces, ahorita lo que vamos a hacer un taller práctico. Tenemos unos minutos todavía, ¿ya? Lo que voy a hacer es conformar grupos. Ah, ya les pasaron la asistencia, ya que pensé que era alguna consulta. Y yo les voy a pasar eh, un formato de identificación. Ojo que todos estos formatos ya están o ya deberían estar en su aula virtual, ¿ya? Eh, este es un formato de identificación de actividades por proceso, ¿ya? Obviamente esto va a ser por el puesto de trabajo, ¿ya? Entonces, aquí lo que van a poner es, si es que tienen un proyecto de instalación, área, van a poner el puesto de trabajo sobre el cual van a analizar, ¿ya? Van a elegir por grupo qué, qué puesto de trabajo van a ejecutar el análisis del I+C. Bien, de hecho, la actividad, qué tipo de empresa, etcétera, y el puesto de trabajo que están analizando. ¿Ya? Entonces yo les voy a compartir este formato en el chat. Voy a descargar. em, y le voy a pasar por el chat. ¿Ya? Bien. Ujú. Ya. Listo. Presentación, formato, ya. Voy a pasarles por el chat y vamos a formar grupos, al menos unos 5, 10 minutos para que ustedes puedan identificar las actividades según el puesto de trabajo. Uy, a ver, voy a subir el archivo. Bien, entonces ahí les estoy pasando. em, ya, eh, vamos a hacer este taller guiado, ya, pero antes vamos a hacer una pequeña práctica con todos, ¿bien? Em, a ver, vamos a identificar en el chat, ¿ya? Los peligros y riesgos por cada uno de estos. ¿Qué tipo de peligro es? ¿Y cuál es el riesgo? El primero, ¿qué tipo de peligro es en el chat? ¿Qué tipo de peligro ven aquí? Este es el número 1, este es el número 2, este es el número 3, este es el número 4. A ver, chicos, ¿quiénes están ahí ahorita? Bien, perfecto. Peligro químico, ¿no? ¿Cuál es el riesgo?
de, de este tipo de sustancia. El uno es químico. Muy bien. Ahora, el número dos. El número dos. ¿Cuál es el tipo de peligro y riesgo del número dos? El 2 también es químico. Sí, sí. ¿Qué le falta ahí, no? Específicamente hay que indicarlo, ¿no? Producto químico o botella de producto químico sin rotular, ¿no? Ese sería, ¿no? Es un peligro químico, pero ¿cuál sería? Botella sin rotular, ¿ya? El número 3, ¿qué tipo de peligro y cómo llamarían ese peligro dentro de su matriz? Ah, claro, sin hoja de MCDS. Ah, claro, el 3 es locativo. ¿Cómo lo llamarían? ¿Cuál sería cómo lo esquematizarían este peligro? ¿No? Uso de escaleras, por ejemplo, podría ser, ¿sí? Uso de escaleras y el riesgo sería caído a distinto nivel. Ujú, muy bien, Saori. Ah, claro, ¿no? Estamos viendo que no tiene señalización, tampoco tiene barandas. Perfecto, sí. Muy observadores. El siguiente, la número 4. ¿Qué tipo de peligro y cómo lo tendrían, ¿no? Esquematizado dentro de su matriz? Caída al mismo nivel, ya. Ese es el riesgo, caída a distinto nivel. ¿Y cómo llamarían el peligro? Quizás falta de orden y limpieza del área, ¿no? Materiales en el piso, orden y limpieza. Falta de orden y limpieza. Ya claro, el peligro sería falta de orden y limpieza. Muy bien, vamos a este, ¿ya? El número 5. Aquí, ¿cuál sería el peligro? En la número 5. ¿Qué tipo de peligro observan ahí? En la número 5. Puede ser falta de señalización. Sí, bueno, en este caso está el tema del extintor, ¿no? Acá falta el extintor, ¿no? Ahí vemos ese peligro, no hay el extintor. Eh, Falta el extintor. Muy bien. Aquí, bueno, algunos ya se adelantaron en la número 7. En la número 7 sí, el peligro eléctrico, el peligro y riesgo eléctrico. Aquí no está usando EPPs. Aquí manipulación de cables, ¿no? Manipulación de cables eléctricos. Y aquí también ya creo que algunos se adelantaron. Falta de señalización. Sí, exacto, cuando están haciendo. Muy bien, chicos, entonces todos están totalmente listos vamos a hacer, ya para los últimos minutos voy a formar los grupos, ¿bien? Entonces, les he pasado el formato, no sé, todavía todos lo tienen. Vamos a hacer, ahorita somos, a ver, ¿cuántos grupos? Vamos a formar rapidísimo. Somos 40. 6 grupos. Vamos a formar 6 grupos, ¿ya? Entonces, lo que van a hacer, como les comenté en este formato en Excel que les he compartido, ustedes ya van a decidir por grupo qué puesto de trabajo, de qué empresa, de qué actividad, ¿no? Qué proceso van a analizar y de ese puesto de trabajo van a analizar todas las actividades o tareas, ¿no? Que van a hacer. ¿Bien? Listo. Y de cada actividad van a ver si es rutinario o no rutinario. ¿Ya? Sí, voy a compartirles de nuevo por el chat, ya para los que quizás no lo han descargado. Ya, y vamos a hacerlo, son 8:54, 5 minutos como para que ustedes se vayan conociendo también y ya vayan conociéndose entre ustedes. Le estoy compartiendo ahorita por el chat, Sandy. ¿Sí? Eh, Traten de descargarlo del chat. Igual, Yander, si puedes compartirlo por el WhatsApp que tienen, sería genial. Sí puedo formar grupos, ¿verdad, Yander? Me parece que no. ¿O sí?
Deshabilitar, compartir, no me da la opción. Ah, ya. Sí, bien chicos, no tengo la opción de crear grupos. Sí, ahí le voy a pedir a Yander que les mande por WhatsApp, ¿ya? Miren, ahorita no tengo la opción para que puedan, sí, con los que están por celular no van a poder acceder. Entonces, eh, lo que les voy a pedir a ustedes cada uno, ¿ya? Es que puedan identificar un puesto de trabajo, ya les voy a dejar como actividad. Elijan un puesto de trabajo y de este puesto de trabajo van a identificar sus procesos y sus tareas, ¿ya? Los que están por celular, sí, pues van a tener que acceder por el WhatsApp. Em, Solamente por la computadora pueden hacer el descargo. Pero no se preocupen, ahí les voy a decir a Yander que les pueda compartir e igual también dentro de su aula virtual están todos los formatos que vamos a trabajar, ¿ya? No puedo formar los grupos, ya no tengo la opción de poder formar, pero ya, por favor, para el día de mañana cada uno venga con el puesto de trabajo, el proceso y las tareas asociadas, ¿ya? Para poder hacer la práctica de hiper-C. Bien, entonces eso es lo que tienen que tener y a ver, Yander, si mañana me das la opción para poder crear grupos, porque ahorita no se puede. Ya, igual, entonces yo igual les voy a ir presentando los formatos que están dentro del aula virtual, ¿ya? El siguiente formato que tenemos y que les he compartido es este que se llama, le voy a poner más grande, es este que se llama cartilla de identificación de peligros por puesto de trabajo, ¿ya? Entonces, en esta cartilla, eh, les va a ayudar para que ustedes puedan esquematizar la sede, el área y el puesto de trabajo. En este caso van a identificar todos los peligros ya que tienen. Acá les he puesto ejemplos de peligros que si pueden considerar como no. Y aquí van a poner, en este caso, las actividades que ejecuta el puesto. ¿Ya? Por ejemplo, una actividad de este puesto de trabajo es mantenimiento de vehículos. Otra actividad de este puesto de trabajo puede ser limpieza de vehículos, por ejemplo, ¿no? Otra, echar grasa, etcétera. Entonces, por cada uno van a poner una X sobre qué peligro puede estar asociado a este tipo de actividad, ¿no? De este puesto. Ya, este formato también les he compartido, eh, sobre todo si van a implementar nuevos puestos de trabajo a los cuales tienen que ustedes indicar cuáles son sus actividades y sus peligros, les va a ser de bastante ayuda antes de pasar al hiper-C. ¿Ya? Otro formato también que les estoy compartiendo en el Drive es el formato de ATS, ¿ya? También les estoy pasando. Aquí también se pone sede, actividad, lugar de trabajo. Complementa petar, acá sí, ¿no? En algunos casos, algunos lo utilizan el ATS solamente cuando no son trabajos de alto riesgo, pero si estás haciendo un trabajo de alto riesgo, pues le pones sí en complementar con el petar, ¿no? Aquí pones todas las tareas, los peligros, riesgos y las medidas de control. Y abajo la lista de trabajadores que ejecutan la actividad. ¿Ya? Aquí adicional ponemos los tipos de EPPs que se van a utilizar. ¿Ya? Y también les recomiendo que pongan un espacio de otros en caso haya que ampliar algún EPP adicional.
También el visto que les había comentado, quien lo revisa y quién valida, ¿no? También en el caso de seguridad. ¿Y algún comentario? También les estoy dejando este formato referencial, ¿ya? Otro punto, bueno, la cartilla, este que ya les había indicado. Voy a minimizar. Sí, como dice su compañera Maricielo, están en el aula virtual, así que de ahí ustedes ya cuando estén con su computadora los pueden descargar. Em, Otro formato es el formato de identificación de peligros. A este ya les he mostrado. El formato de matriz y parcial lo vamos a ver el día de mañana, ¿ya? Así que eso sí lo vamos a chequear, el formato completo. Eh, Les estoy poniendo también el formato de hiper-C continuo, ya para los que eh, por ahí también lo necesitan. Aquí es casi el mismo esquema, ¿no? Área, se revisó el hiper-C base, como ustedes saben. El hiper-C continuo es complementario al hiper-C base, así que obligatoriamente tienen que hacer la revisión. Esta pregunta lo hacen como una validación, ya una validación de que el personal hizo la revisión. ¿Qué pasaría si el personal no validó el hiper-C base? Entonces, obviamente, tendrías que observar, ¿no? Porque es obligatorio que el personal conozca el hiper-C base. Acá también tenemos la descripción del peligro, riesgo y los niveles, ¿ya? Con las medidas de control. Incluso tenemos el nivel de riesgo residual, que es cuando este nivel de riesgo está muy alto, entonces se tienen que implementar controles adicionales, porque con un nivel de riesgo alto no se puede ejecutar una actividad, es muy peligroso. Se tienen que implementar nuevas medidas para poder minimizar, ¿no? Entonces acá también se está dejando este modelo de hiper-C continuo. ¿Bien? Bien, chicos. Entonces, hasta ahí. No está en el aula virtual, no te creo. Yo le copié toda la carpeta. Igual le voy a comentar eso a Yander, ¿ya? Porque sí, toda la carpeta se puso. De todas maneras, lo voy a reenviar para que lo puedan tener. ¿Ya? Bien, bien chicos, entonces eso sería por la sesión del día de hoy. Ya nos estamos viendo el día de mañana. El día de mañana voy a conversar con Yarder para poder formar los grupos. Este, para que podamos formar los grupos y también puedan trabajar en equipo. Ya, por ahí voy a coordinar al interno para ver cómo se puede hacer eso. ¿Sí? Bien, entonces esto lo voy a descargar y lo voy a enviar aparte. ¿Sí? ¿Hay alguna consulta? Sí, alguien creo que activó su audio. Bien, Maricielo, qué chévere. Ella es muy observadora, dice que está en la clase de mañana. Bien, si no hay dudas, consultas, comentarios o quejas, entonces nos vemos en clase el día de mañana. Muchas gracias con todos. Así que tengan una buena noche. Hasta luego. Muchas gracias.